Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique González, como ya me presenté, soy el profesor que los va a acompañar en economía política. Eh, un poco ya me presenté, ahora vi las presentaciones de ustedes, fui viendo que vienen de distintos lugares, fui descubriendo que tienen distintas inquietudes, que muchos se acercaron al periodismo porque les gusta lo narrativo, otros se acercaron porque les gusta la cultura en general, otros por lo deportivo, varios por lo deportivo. Mi intención es mostrarles que economía tiene que ver con todo, con la narración, con lo deportivo, con lo general, y que podamos aprender a usarlo en lo comunicacional. Eh, Particularmente empezamos viendo el concepto, y esto es interesante porque el concepto define un montón de acciones que hacemos. Por eso elegimos ver el concepto de economía. Para dar un ejemplo muy práctico. Yo, como ustedes saben, trabajo, como ya conté, en economía social, en muchas cuestiones de la esfera social. Y ahí yo he escuchado muchas veces la definición de una persona que vive en un barrio con mayores necesidades, con pocos accesos, con mucha precariedad, llamarlos villeros. A veces cuando definimos una persona como villero nos provoca algo, nos provoca una forma de actuar, quizás cruzamos la calle, tenemos miedo a que nos robe, como lo definí, actúo. En cambio, si lo pienso como persona, que lo único que tiene, a diferencia de otras personas, es que pasa más necesidades, capaz que actúo totalmente distinto. Actúo en función de, es una persona que le está pasando peor que yo o peor que otro. Entonces estaría bueno que la pase mejor y me conmuevo y trato de mejorar su situación en lo que puedo y puedo entender ciertas cuestiones que le pasan. Por eso cuando definimos nos ayuda a actuar. Ahora, las definiciones no solo son construcciones casuales, digo, muchas definiciones las adoptamos sin pensar, pero otras veces hay intencionalidad al generar esa definición. En economía pasa un poco eso. Cuando definimos, actuamos de una manera y entonces muchas veces la definición de economía tiene una intencionalidad. Por eso hablamos de economía política. Cuando hablamos de economía política vamos a estar hablando de, que es nuestra materia, vamos a estar hablando de que al definir economía y al utilizar concepto de economía hay una intención detrás desde lo comunicacional y desde las acciones que se toman. Entonces vamos a hacer ese recorrido sobre el concepto de economía. Yo voy a comenzar haciendo una definición de economía que a mí me gusta mucho, que voy a tratar de explicar, porque me parece que es más amplia que las definiciones que ustedes me han ido contando, que están muy buenas, que me han contado que tiene que ver con recursos, que me han contado que tiene que ver con distribución, que son muy de manual, porque cualquier manual de economía nos contaría estas definiciones que ustedes bien me han dicho. Pero a mí me gusta otra definición que es una definición que nos permite actuar, que nos permite pensar la economía. Entonces, digo, la definición que a mí me gusta es economía igual resolución material de la existencia, de la vida, para que una sociedad exista. Entonces, resolución material de la vida para que una sociedad exista. ¿Qué quiere decir esto? Ahora armemos un poco el concepto para que nos sirva. Cuando digo resolución material me refiero a que en toda sociedad hay cosas materiales que tienen que estar sobre las cuales asentamos la vida de la sociedad. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación, por ejemplo, eh, la crianza, la alimentación. Digo, por ejemplo, en nuestra sociedad materialmente, la educación la asentamos en nuestra sociedad, en las escuelas, en los institutos, en las casas. En otras sociedades no era así. En otras sociedades esa resolución material era con otros medios, con otras, con talleres que le enseñaban de uno a otro y así se iba haciendo el aprendizaje, con formaciones más informales en la casa. Pero en nuestra sociedad usamos mucho los institutos formales. Entonces esto nos está contando que para resolver la educación necesitamos materialidad para generar las escuelas, o sea, paredes, aulas, bancos. Además necesitamos
profesores que den clase ahí, que no son los típicos profesores que no son los papás o que no son los profesionales que enseñaban tipo taller su profesión al siguiente. A veces sí, son profesionales, pero a veces se dedican a la educación. Entonces, fíjense, toda esa forma material de resolver la educación es economía. Lo mismo ocurre con la salud. En nuestra sociedad en general no tenemos chamanes, en la nuestra. Tenemos médicos y no van a tu casa en general, sino que te atienden en un hospital y necesitas resolver toda la materialidad para que eso ocurra. Todo eso es economía. Entonces fíjense que la economía está metida en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, a lo largo de la historia, la economía se fue definiendo distinto. Porque se fue definiendo en función de intereses, esto que les contaba hoy. Si yo digo que las necesidades son ilimitadas, es muy probable que lo que les esté contando es que no podemos atenderlo de todo. Entonces pobre va a haber siempre. Cuestión que es muy discutible, porque en realidad va a haber autores que nos van a plantear que en realidad las necesidades no son ilimitadas. Las necesidades son bien limitadas y se pueden satisfacer. Lo que es ilimitado, en todo caso, son ciertos deseos o ciertas búsquedas de crecer constantemente en lo financiero, o sea, de ganancia. Entonces fíjense que según la intención que tengo puedo cambiar la definición de economía. Entonces voy a decir, resolver necesidades ilimitadas con recursos escasos. Estoy poniendo dos conceptos fuertes, que no nos alcanzan los recursos y que las necesidades son ilimitadas. Dos cuestiones que son muy discutibles. Pero hay siempre intencionalidad en lo que planteamos como economía. De hecho, en la definición que yo hice primero de economía, hay una intencionalidad que es buscar formas de solución de lo material que permita que todos en la sociedad sigan viviendo. Y eso es una intencionalidad.